Tuberculosis pulmonar. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa que generalmente empieza en los pulmones y a partir de ellos puede difundirse por diversas partes del organismo. Es muy contagiosa. ¿Qué microorganismo la produce? Antiguamente la tuberculosis se consideraba enfermedad hereditaria y crónica o afección degenerativa, pero en el año de 1882 el bacteriólogo alemán Roberto Koch identificó al agente responsable de esta enfermedad. Se trata de una bacteria conocida como el bacilo de Koch, cuyo nombre científico es Mycobacterium tuberculosis. En algunas regiones se habla de tuberculosis de ganado bovino. Se trata realmente de la misma enfermedad. Se conocen 4 tipos de bacilos de la tuberculosis: el humano, el bovino, el avíeo y el de los animales de sangre fría. En realidad, para el ser humano solo son peligrosos los 2 primeros. El avíeo tiene poca repercusión en él y el de los animales de sangre fría no lo afectan. ¿Cómo se produce la infección? Las personas con tuberculosis activa expulsan en el aire cuando tosen partículas que contienen bacterias. Estas, al ser inhaladas por una persona sana, inician en ella proceso infeccioso. ¿Y cómo es que las bacterias pasan de los pulmones a otras partes del organismo? Cuando las bacterias llegan al pulmón y el organismo echa a andar un mecanismo que tiene por objeto tener la infección, determinados de tipos de glóbulos blancos, los neutrófilos, son los encargados de capturar esas bacterias, reintegrándose a las corrientes sanguíneas después de realizar su tarea. Aunque el pulmón es el órgano más afectado, algunos glóbulos blancos con su contenido de bacterias de tuberculosis pueden pasar de la corriente sanguínea a los huesos, hígado, riñones, meninges, etc. Pero el bacilo solo puede penetrar al organismo a través de los pulmones. Aunque en la mayoría de los casos la enfermedad comienza en los pulmones y a partir de ellos llega a otros órganos, la infección también puede penetrar por la vía digestiva e inclusive por contacto directo a través de pequeñas heridas. ¿Cómo se protege el organismo contra las bacterias? Los glóbulos blancos, después de capturarlas, las envuelven con células de diversos tipos, formando una red fibrosa que rápidamente se calcifica. Estas cápsulas, llamadas tubérculos, tienen el tamaño de un grano de mijo y son de color cenizo. Mientras están en formación, el paciente generalmente no tiene síntomas apreciables, por lo que esta fase de la infección se denomina tuberculosis primaria y puede pasar desapercibida. Aunque el organismo haya conseguido neutralizar las bacterias, no significa que la enfermedad está curada. ¿Por qué no se puede considerar la tuberculosis curada después de la formación de los tubérculos? Al contrario, de lo que ocurre en muchas otras enfermedades infecciosas, el enfermo no consigue eliminar los agentes patógenos de su organismo, sino que solo consigue aislarlos. Mientras estén dentro de los tubérculos, las posibilidades de supervivencia del paciente son las mismas en las que un individuo sano, pero existe el peligro de que esos gérmenes patogénicos consigan liberarse. Esto puede suceder por diferentes motivos, entre ellos por un estado de debilidad o un proceso de descalcificación, y entonces pasa de estado de tuberculosis latente no infecciosa a una fase posterior activa y contagiosa. A veces se habla de las cavernas pulmonares en los pacientes tubérculos. ¿Qué son estas? Son las lesiones más caracterizadas que la tuberculosis pulmonar produce en su fase activa, cuando los bacilos logran liberarse.
Atacan el tejido de los pulmones y dan lugar a procesos generativos de alcances variables, pero siempre de consecuencias muy graves, mayores de la infección primarias. Las cavernas corresponden a las cavidades que quedan después del pus de una lesión degenerativa, salen por los bronquios. ¿Cómo se puede reconocer a un enfermo de tuberculosis? El diagnóstico siempre debe ser hecho por el médico, pero se puede sospechar que un individuo contrajo tuberculosis cuando siente un aumento progresivo de fatiga, pérdida de apetito y de peso en poco tiempo, fiebre leve y tos seca. Estos síntomas iniciales son comunes a todas las infecciones pulmonares, pero en el caso de la tuberculosis persisten por varias semanas. Es fácil hacer el diagnóstico. La tuberculosis primaria, al provocar molestias mínimas o nulas, pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, después de un periodo de incubación de 4 a 6 semanas, se presenta. Hipersensibilidad a la tuberculina, lo que indica que por lo menos existen lesiones primarias. En algunas ocasiones, el examen radiológico clásico no ofrece datos suficientes para establecer un diagnóstico positivo, y entonces se recurre a la tomografía que proporciona una serie de radiografías de diversos planos paralelos y permiten observar la presencia de tubérculos o cavernas. Con el examen de